Hola, hola, buen día con todos. Es un gusto que nos estén viendo y les comento que hoy hablaremos sobre dos mitos fundamentales de Platón, que es el mito de la caverna y el mito del anillo de Giges, los cuales nos van a invitar a reflexionar sobre dos grandes dilemas humanos, que es el conocimiento frente a la ignorancia y la justicia frente al poder sin consecuencias. Entonces, empecemos con el mito de la caverna, ¿no? Aquí se muestra cómo los seres humanos pueden vivir engañados por las apariencias, ¿no? Aquí un prisionero escapa de una caverna y descubre que la realidad es muy distinta a lo que había visto. Y bueno, este mito va a representar el paso de la ignorancia al conocimiento y la importancia de buscar la verdad mucho más allá de lo que parece evidente. Por otro lado, el mito del anillo de Giges nos plantea una pregunta moral, y es que ¿actuaríamos justamente si tuviéramos el poder absoluto y nadie pudiera vernos? Y es que en la historia, Giges encuentra un anillo que lo va a volver invisible, y lo usa para cometer algunas injusticias. Pero Platón nos plantea aquí una reflexión sobre si la justicia es solo una obligación social o una verdadera virtud interior. Finalmente, pero no menos importante, algunos objetivos de este trabajo y de leer estos mitos es aprender de la filosofía de Platón y así desarrollar un pensamiento crítico y reflexivo sobre la moral, la verdad y la justicia. Y es que la filosofía al final nos ayuda a cuestionar nuestras creencias y a buscar una vida mucho más consciente y mucho más justa. Muchas gracias. Bueno, yo les hablaré sobre el mito de las cavernas, que es una alegoría creada por el filósofo griego Platón en su obra La República. Este mito consiste en la reflexión del conocimiento, la ignorancia y la realidad. ¿En qué consiste este mito? Pues Platón nos cuenta sobre unos hombres que desde su nacimiento viven en una caverna y no conocen nada más que no sea la caverna. Y bueno, en una pared se proyectan sombras de objetos que pasan por detrás de ellos y no conocen nada más que no sea las sombras y el fuego. Un día uno de los prisioneros es liberado y en sí lo liberan y bueno, sale a conocer el mundo. Ahí se da cuenta que las sombras eran mentira. Ve, ve el sol, que representa la sabiduría y el bien supremo. Y también va de vuelta a la caverna, va donde los demás y les dice que todo era mentira. Y esto deciden no creerle y encima molestarse con él. Y bueno, deciden ellos seguir creyendo en las sombras. Y bueno, su significado filosófico sería que el mito nos representa el camino hacia el conocimiento. Las cavernas representan el mundo de la ignorancia. Las sombras representan las falsas apariencias. Y el sol representa la sabiduría y el bien supremo. Platón nos quería mostrar que mucha gente decide quedarse en la ignorancia por miedo de salir de su zona de confort o por no querer cambiar sus creencias. Y bueno, una reflexión final sería que Platón nos hace creer si todo lo que sabemos es verdad. Y bueno, y a seguir buscando el camino del conocimiento, aunque este sea muy difícil. En conclusión, a través de esta obra, Platón muestra que muchas veces vivimos atrapados en una realidad limitada, conformándonos con verdades manipuladas, como los prisioneros que solo ven sombras en la pared. Sin embargo, el autor plantea que es posible liberarnos de esa oscuridad a través de la educación, el pensamiento crítico y el ejercicio de la razón. Este proceso no es fácil ni inmediato, pues implica cuestionar nuestras creencias y enfrentarnos a verdades incómodas, como es necesario para alcanzar una comprensión más profunda del mundo y de nosotros mismos. Además, Platón el, que subraya el compromiso ético del conocimiento. Aquel que ha descubierto la verdad tiene la responsabilidad de compartirla, aunque eso implique enfrentar la incomprensión o el rechazo de los demás. Esta enseñanza sigue siendo actual, especialmente en un contexto donde la desinformación y la manipulación mediática pueden mantenernos encadenados a visiones distorsionadas de la realidad. En ese sentido, el mito de las cavernas nos invita no solo a liberarnos, sino también a ser agentes de cambio
promoviendo una sociedad más consciente, justa y despierta. Un ejemplo basado en la vida real sería una persona que recibe información a través de las redes sociales, como TikTok, Instagram o Facebook, sin investigar más allá. Todo lo que cree saber sobre la política, salud y la sociedad se basan en videos cortos o rumores que no siempre son ciertos. Esta persona vive encadenada a esas ideas, como los prisioneros lo estaban en la caverna, que solo veían sombras. Pero un día decide informarse por su cuenta, leyendo libros, investigando fuentes confiables, y así poco a poco comienza a darse cuenta de muchas cosas. Esto le puede incomodar al principio, pero también le abre la mente y lo saca de la ignorancia. Simbólicamente se podría decir que ha salido de la caverna y ahora ve el mundo con más claridad. Y para finalizar, les daré un breve ejemplo basado en la vida real. Sería una persona que recibe información a través de las redes sociales, como TikTok, Instagram o Facebook, sin investigar más allá. Todo lo que cree saber sobre la política, la salud y la sociedad se basan en videos cortos o rumores que no son siempre ciertos. Esa persona vive encadenada a esas ideas, como los prisioneros lo estaban en la caverna que solo veían las sombras. Pero un día decide informarse por su cuenta, leyendo libros e investigando en fuentes confiables. Así, poco a poco, comienza a darse cuenta de muchas cosas. Esto le puede incomodar al principio, pero también le abre la mente y lo saca de la ignorancia. Entonces, se podría decir simbólicamente que esa persona ha salido de la caverna y ahora ve el mundo con más claridad. En el caso del mito del anillo de Giges, Platón en su libro 2 de la República nos plantea una situación donde un pastor llamado Giges, que se encontraba al servicio del rey de Lidia, encuentra un anillo, el cual notó que lo podría hacer invisible a voluntad propia. Gracias a este gran poder, él decide seducir a la reina, matar al rey y apoderarse del trono. Es a partir de este relato que se da un diálogo entre Sócrates y Glaucón, cuestionando si la justicia es valiosa por sí misma o solo por sus consecuencias. Glaucón concluye que si existieran dos anillos como ese, uno para el justo y uno para el injusto, ninguno podría resistir la tentación. Incluso el más recto preferiría aprovecharse del poder y la libertad para no actuar con justicia. En el diálogo anterior, donde se trata de redefinir la justicia, vemos que Glaucón argumenta que las personas solo son justas porque temen las repercusiones sociales y legales, diciendo que, en ausencia de consecuencias, como es en el caso de Giges, el ser humano seguiría sus impulsos egoístas. La justicia, entonces, sería nada más que una construcción social, impuesta por la necesidad, mas no por una convicción. Aquí nos damos cuenta cómo Glaucón opta por una postura pesimista, pero en el fondo muy reflexiva, que nos hace cuestionarnos sobre cómo es que actuamos día a día y si realmente somos buenas personas. Pero, ¿qué es ser una buena persona? ¿O qué nos motiva a ser buenos? Glaucón nos hace ver con honestidad por qué es que actuamos bien y cómo en el fondo hasta los más buenos son egoístas, cuando saben que se saldrán con la suya. Allí es donde tiene razón, ya que no nos somos honestos sobre nuestras verdaderas motivaciones para hacer el bien. La mayoría por dentro somos Giges y si tuviéramos la misma oportunidad de él, haríamos lo mismo, dándonos cuenta de que solo somos justos por el reconocimiento de serlo. En cambio, Sócrates por su parte nos intentará demostrar a lo largo del diálogo que la justicia es un bien en sí misma, una armonía del alma que vale más que cualquier recompensa externa. Él nos tratará de decir que ser bueno no es lo que parecemos, sino cómo actuamos cuando nadie nos ve. Su idea me parece un poco idealista, ya que nos habla de que la bondad nace en el alma y que si nosotros actuamos bien es porque entendemos las consecuencias de no hacerlo. Entonces, ¿somos solo buenos cuando nos miran? En la actualidad,
viviendo en un mundo donde las apariencias lo son todo, ya que las redes sociales solo premian lo que se ve a través de una pantalla y donde algo legal no necesariamente es algo justo. Nos damos cuenta de que este mito sigue vigente hasta la actualidad y cómo cada vez le seguimos dando la razón a Platón y lo que nos quiso decir a través de su personaje Glaucón. En conclusión, llegamos a que el mito de Giges no es solo un relato filosófico, sino que también una reflexión sobre la moralidad humana. Eso nos hace cuestionar si actuamos correctamente por convicción o simplemente por miedo al juicio social y a las consecuencias negativas que podrían recaer sobre nosotros en un futuro. Bueno, en la historia, Higgins encuentra un anillo que le brinda el poder de la invisibilidad. Al descubrirlo, comienza a cometer actos inmorales, sin temor a ser descubierto. Y bueno, aparte que logra quedarse con todo lo que deseaba, el trono, la mujer, eh, el poder y la riqueza. Este mito nos hace plantear la siguiente pregunta. ¿Somos justos porque creemos en la justicia o solo porque tememos a ser castigados? Platón, a través del personaje de Glaucón, sostiene que si las personas tuvieran la oportunidad de actuar sin ser vistas ni juzgadas, muchas optarían por la injusticia, revelando una moral frágil basada en el temor y no en principios firmes. Y bueno, aunque esta historia fue contada hace siglos, sigue pasando en la actualidad. Y un claro ejemplo viene a ser el ciberacoso, que, bueno, muchas personas, al sentirse protegidas por el anonimato de las redes sociales, agreden a otras personas sin remordimiento de lo que les pueda pasar o lo que puedan sentir. Y bueno, lo mismo ocurre con la corrupción, donde ciertos funcionarios públicos, al tener acceso privilegiado a recursos e información, abusan de su poder convencidos de que no enfrentarán consecuencias más adelante. Y este tipo de comportamientos demuestra cómo la falta de transparencia y de control puede llevar al ser humano a actuar movido por intereses personales, dejando de todo de lado eh, los valores éticos. Cuando alguien sabe lo que no será juzgado, es cuando verdaderamente se pone a prueba su integridad. En este punto se nos presentan dos caminos. Por un lado, seguir la ruta de Higgins, obteniendo lo que deseamos a cualquier costo, sin importar el resto, o incluso si esto implica traicionar nuestros principios. Y por otro lado, elegir actuar con integridad, incluso cuando nadie nos observa. En esa segunda opción, eh, eh, es donde realmente construimos una sociedad ética, justa y consciente, donde los valores no dependen de las circunstancias externas, sino del comportamiento moral de cada individuo. Muchas gracias. Eso es todo en este video hablando sobre los mitos, tanto de Giges como el de las cavernas. Espero que haya sido de su agrado.